Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, espero que estén muy bien. Hoy tengo otra autosanación de fractales del miedo que también tenía muchas ganas de hacer. Creo que esta casi que me la dedico a mí misma también. Vamos a trabajar estuvimos trabajando con la virtud de la autodisciplina y por supuesto considero que para nosotros poder lograr la autodisciplina necesitamos limpiar este fractal, así que también tenía muchas ganas de hacer este fractal, que es el fractal de la procrastinación, así que procrastinar cuesta hasta decirlo. Energía de pereza, energía de evasión, ¿sí? Pero vamos a trabajar específicamente con el fractal de procrastinar, que digamos es algo que de alguna forma todos un poquito tenemos activado en nuestro campo y que está bueno que trabajemos, ¿sí? Así que, bueno, espero que se copen con este fractal. Yo creo que es muy importante sanar este fractal porque muchas veces es una energía que nos detiene, ¿sí? Que de alguna forma hace que nosotros no lleguemos a cumplir todos los planes que tenemos y que, digamos, que de alguna forma esté interfiriendo en nuestro campo, ¿sí? Entonces, bueno, la vamos a limpiar, así nos sacamos la energía de procrastinación, ¿sí? Voy a explicar un poco qué es, aunque todos sabemos de qué estoy hablando, ¿sí? Pero bueno, voy a explicar un poquito de qué trata. Es un hábito que se va creando. La procrastinación surge a partir de una acción, una forma que se adquiere que tiene que ver con el posponer las cosas importantes, ¿sí? Entonces procrastinamos porque lo que estamos haciendo es posponer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en su lugar? Algo que no era importante. Entonces, reemplazamos algo que necesitamos hacer por algo que no necesitamos hacer. Y yo creo que aquí es muy importante también entender el concepto de orden energético, ¿sí? Cada persona tiene unas formas, unas rutinas. Incluso hay personas digamos que están sobregiradas al revés, ¿no? Están como, por ejemplo, el que procrastina muchas veces por ahí deja de lado estudiar, deja de lado hacer alguna actividad laboral que tenía pendiente, deja de lado hacer algo que por ahí es muy importante hacer en el hogar en un momento determinado, lo dejamos para después, ¿sí? Es muy típico del estudiante, esto lo digo porque a mí me pasaba cuando estudiaba en la facultad, que dejaba a último momento y a último momento uno estudia todo rápido y por ahí no es lo mismo que el estudiante que es más ordenado, más autodisciplinado, que todas las semanas va leyendo los capítulos del libro, va haciendo las actividades que le propone el profesor y demás, ¿no? O sea, podemos estar en un extremo de la autodisciplina, ¿sí? He visto personas realmente que son naturalmente súper disciplinadas y también estar en el otro extremo donde nos ponemos o nos colgamos con cualquier otra cosa y no hacemos eso que para nosotros es súper importante. Entonces después los resultados no son los que esperábamos, ¿no? Y tiene que ver justamente con este hábito de retrasar las cosas. Yo creo que, y lo vamos a ver ahora en la sanación,
creo que es una energía que está como muy pegada en el campo, motivo por el cual nos cuesta mucho salir de una rutina donde nosotros habitualmente tal vez estamos con algún hábito de procrastinación en algún aspecto. No necesariamente todos procrastinamos en todo, sino que hay aspectos de la vida donde hay momentos donde dejamos de hacer cosas que son importantes. Debo decir, para tampoco, al menos para equilibrar, siento que es justo también equilibrar. Hacer cosas que nos distraigan no está mal, ¿sí? No es que estoy diciendo que uno se vuelve una especie de máquina de hacer cosas. No está mal, hay que divertirse, hay que disfrutarla la vida, ¿sí? No es una cuestión donde solo estamos poniendo la energía en lo que hay que hacer. Ahora, si nosotros organizamos y sistematizamos nuestras actividades de cierta forma, puede que seamos más efectivos o menos efectivos, ¿sí? Yo, por ejemplo, dentro de mis rutinas, para mí es muy importante meditar. Entonces, de hecho, es una de las primeras cosas que yo hago en el día, meditar. No lo dejo para después. ¿Sí? Y por ahí para otra persona tiene que ir a trabajar o tiene que cumplir llevar a los chicos al colegio, tiene otras rutinas que son muy importantes, ¿sí? Ahora, esto, a mí, yo he tenido conflictos, por eso digo, para mí también, he tenido el conflicto de pensar, estoy perdiendo el tiempo cuando estoy meditando, porque para nosotros, a lo largo de la vida, no nos programaron para, digamos, hacer cosas que nos lleven hacia adentro, no nos enseñaron que eso era valioso. Entonces, muchas veces sentimos que estamos procrastinando porque estamos haciendo cosas que no son las que hace la mayoría, ¿sí? Entonces, bueno, tampoco nos vayamos a ese extremo, ¿sí? Seamos conscientes de que cuáles son para nosotros esas actividades que son muy valiosas y que nos van a llevar a cumplir determinados objetivos que nosotros tenemos y darles ese lugar, ¿sí? Esto es importante. ¿Dónde empieza la procrastinación? Bueno, interesante, porque la procrastinación empieza en el campo emocional, ¿sí? Es un campo emocional desregulado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estoy posponiendo algo porque, digamos, emocionalmente hay alguna energía que se activa, que hace que en lugar de actuar, de accionar para hacerlo, evada, ¿sí? Elija hacer otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo evado esa actividad que tenía que hacer en un momento determinado, bueno, esa actividad queda para después, ¿sí? Bueno, a veces la podemos trasladar a otra persona, pero otras no, ¿sí? De hecho, yo creo que es otro de los problemas en las organizaciones. Las personas que no hacen lo que les corresponde y después se lo quieren enchufar a otro, ¿sí? Eso es procrastinar también, aclaro. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos esto, nuestro campo emocional se desordena. Porque de alguna forma, si yo me comprometí a hacer algo conmigo mismo, ¿sí? O hay una tarea que sé que tengo que hacer, empiezo a sentirme mal, porque empiezo a sentir que no estoy cumpliendo con lo que yo mismo me propuse para mí mismo, ¿sí? Entonces, muy importante trabajar con esta energía porque nos empieza a llevar a emociones negativas, nos traslada al universo de todo lo que nosotros criticamos de nosotros mismos, ¿sí? Nos genera frustración, nos sentimos insuficientes, estamos insatisfechos, es todo un cúmulo de energías en el plexo solar, ¿sí? Acá, que de alguna forma lo que está haciendo es
a activar nuestra negatividad, ¿sí? Empezamos a sentirnos inseguros, nos sentimos inferiores porque miramos a otro y decimos, este ya estudió, ¿sí? Este ya lo tiene listo y yo todavía no hice nada, ¿no? Nos comparamos, aquí otra desregulación que genera este tipo de energías, este lo consiguió y yo no lo conseguí, porque este lo está haciendo mejor. Empezamos con estas cuestiones en lugar de ir hacia adentro y trabajar nuestra capacidad interior de conseguir lo que queremos y de actuar para nuestro beneficio, ¿sí? Justamente esta también es una emoción que impide que nosotros podamos alcanzar nuestro potencial, ¿sí? Ya que se activa, y lo he visto en personas cercanas a mí también, esta cuestión de que a medida de que vos vas procrastinando cosas, empezás a sentir que no tenés el tiempo para hacerlas, y entonces empezás a decir que no tenés el tiempo para hacerlas. ¿Sí? No tengo tiempo, yo esto no lo puedo hacer porque tengo un ritmo súper acelerado, no sé qué, y es más una cuestión mental, o sea, del campo emocional se traslada a un límite mental, ¿sí? Donde sobre todo lo que uno empieza a dejar de ver es lo que realmente puede hacer. ¿Sí? Empieza a desdibujarse esta realidad con esta ficción de que no lo puedo hacer y no tengo tiempo. Y tal vez me pierdo la oportunidad de pensar de qué manera yo puedo reordenar esta energía y mis actividades del día para poder hacer más cosas, ¿sí? Hay personas que, por ejemplo, para poder hacer todo lo que quieren hacer, a veces un recurso que he visto que utilizan es dormirse más temprano. O sea, no quedarse despiertos hasta tarde, sino dormirse más temprano para levantarse más temprano, ¿sí? Nosotros no podemos pretender levantarnos a las 6 de la mañana si nos acostamos todos los días a las 12, 1 de la madrugada. Empieza a cortarse mucho el tiempo de descanso y eso se ve a nivel físico, se siente a nivel físico. Entonces mi recomendación es empezar a pensar, en vez de decir no tengo tiempo, no lo puedo hacer, no lo voy a poder hacer, recursos que nos pueden simplificar las formas en las que nosotros estamos ordenando nuestras actividades del día, ¿sí? A veces sirve agendar, por ejemplo, y también agendar los tiempos que son de uno, ¿sí? O sea, así como agendás, no sé, por ejemplo, turnos de pacientes, de clientes, de ventas que tenés que hacer, bueno, de la misma forma, agendate tiempos personales. Son tan valiosos y tan importantes como tu actividad profesional, ¿sí? Porque acá sobre todo, por ahí no estamos viendo que es importante que nosotros le demos un lugar a lo propio, ¿sí? Entonces, cambiar la predisposición del campo mental, en lugar de que repita esta idea de no tengo tiempo, no lo puedo hacer, no sé cómo lo voy a hacer, que empiece a pensar cómo podría hacerlo, ¿sí? Entonces se abre un campo de posibilidad nuevo y un potencial diferente, ¿sí? Muy importante aquí también pensar o tener claro de dónde es que está viniendo esta energía de procrastinación. Para mí viene en algún punto de cierto... A ver, ¿cómo lo explico?
para mí son energías ancestrales. En gran medida hay, de alguna forma, una conexión a veces tan fuerte con energías del pasado que nos, como si fuera que nos tiran a comportarnos de determinada manera, ¿sí? Por otro lado, también hay energías que tienen que ver con los aprendizajes que hiciste de chiquito, ¿sí? Y entonces, digamos, si por ahí no aprendiste autodisciplina, digamos que es muy necesario realmente aprender a ser autodisciplinado, a ser ordenado, no te lo enseñaron, entonces te va a resultar más difícil. Si por ejemplo no tenías una rutina de estudio, es muy difícil que la tengas de más grande, o sea, realmente uno la tiene que desarrollar. Si no tenías una rutina donde vos dirigías tus tiempos, va a ser muy difícil cuando, por ejemplo, uno salta de la actividad en relación de dependencia a una actividad independiente, porque el compromiso siempre era con algo afuera, ¿sí? Entonces, traer esa energía hacia nuestro campo hace que tengamos que trabajar más la autodisciplina, ¿sí? Sobre todo quienes somos por ahí con una energía más holística, más femenina, un poco más caótica, ¿sí? Depende en qué aspecto de tu vida también. No todos los aspectos somos iguales y está bueno eso, vernos. Si hay personas que por ahí son desordenadas en su casa, pero son súper autodisciplinadas respecto de su trabajo. Hay personas que al revés, que son ordenadas en su casa, pero muy desordenadas en su actividad de trabajo. Entonces, cómo nosotros movemos esta energía y cómo nos manejamos con nuestra capacidad de ordenar y de hacer en el momento correcto, porque acá sobre todo la energía que vamos a trabajar tiene que ver no tanto con el orden, sino con el momento y digamos el ordenamiento de las actividades para cumplirlas en el momento adecuado y tenerlo listo cuando lo necesitamos, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces psicológicas? Una es la duda, ¿sí? En general, esta energía que se activa de forma negativa, que es no lo voy a poder hacer, o digamos, lo puedo dejar para después y está todo bien, ¿sí? Acá un poco depende del perfil de la persona, pero en general tiene que ver con dudas que nosotros tenemos internas, que hace que en lugar de activar para sacarnos de encima la tarea, la pospongamos, ¿sí? Entonces perdemos la oportunidad de hacerla en el momento que nos habíamos propuesto. Tengan en cuenta que también como es una promesa con uno mismo, cuando nosotros nos fallamos o sentimos que nos fallamos a nosotros mismos. De aquí hay que reordenar también este concepto porque nos va a dañar la autoestima, ¿sí? A veces realmente uno no puede hacer, ¿sí? A veces tomamos más de lo que podemos hacer y eso no es lo mismo que procrastinar, ¿sí? Entonces, no todas las personas tienen la misma capacidad de hacer. Yo me he dado cuenta con los años y tanto educar que no todos tenemos las mismas habilidades. Por lo tanto, no todas las personas van a tener la misma velocidad para ciertas cosas, ¿sí? Y eso es importante que uno pueda darse cuenta cuando realmente no, hasta acá podemos hacer y después necesitamos otros tiempos, más allá de lo que, por ejemplo, digo, una organización o un sistema educativo que es estándar, ¿sí? Porque sobre todo en la escuela es estándar, en la universidad uno puede decir, bueno, hago menos materias, más despacito, porque no puedo hacer tanto. Entonces, bueno, en los trabajos, ¿por qué estas cuestiones todavía no están ni pensadas? Las personas no tienen toda la misma velocidad ni la misma rapidez, ¿sí? Por eso, de hecho, en muchos casos
se contratan ciertos perfiles para ciertas funciones, porque no todas las personas lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a darnos cuenta de qué manera ordenamos nuestra energía respecto a estas cuestiones y qué tanto, digamos, nos registramos a nosotros en lugar de ponernos en duda. Otra es no tolerar la atención al estrés, ¿sí? O sea, muchas veces las personas tienen, como decía, como no todos tenemos la misma habilidad, no todos toleramos ciertas actividades o funciones con la rutina al mismo nivel, ¿sí? O tal vez necesitamos más tiempo de adaptación. Entonces es muy importante registrar cuál es el nivel de tensión que nos está generando esa tarea, porque si a nosotros nos genera mucha tensión, también nos está marcando cuántas ganas tenemos de hacerla. Entonces, que es otro punto importante. Si yo no tengo ganas de hacer esa actividad, bueno, algo me está mostrando. Si bien hay cosas para las que tengo que poner mi energía, porque por ahí no tengo ganas, pero cuando lo hago me entusiasma hacerlo, después hay otras actividades que me siento obligado a hacer y que no tengo ganas de hacer y tendría que ver si realmente es necesario que las haga yo. ¿Sí? Entonces, estas dos cuestiones, cuando nosotros empezamos a registrarlas y a mover el campo de energía, muchas veces cambiamos la forma de observar y decimos, bueno, no tengo por qué dudar, esto lo voy a hacer ahora, ya está. Y entonces todas las actividades que por ahí más me cuestan, las hago en el momento y dejo de estar autocastigándome, ¿sí? Es importante elegir la forma en la que nosotros vamos a gestionar este aspecto del hacer de una forma adecuada en el momento justo, ¿sí? Bueno, vamos a la autosanación. Un momento para reconectar y conectar aquí con la energía de sanar, bajar esta energía. Okay. Estoy más cómoda con el pelo de costado. Vayan respirando. Vamos a sacar de nuestro campo la procrastinación. Así después cuando trabajen con la autodisciplina, que ya trabajamos con esta virtud, equilibran, ¿sí? Limpiamos todo lo que está bloqueando, que nosotros seamos ordenados, disciplinados. Bueno, vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, que los acompañan a ustedes también. Vamos a llamar especialmente a la energía del arcángel Metatrón. Metatrón es un ordenador energético, es un arcángel muy poderoso. Sientan la energía, cómo se va aquietando, cómo se va ordenando gracias a la presencia de este arcángel. Vamos a llamar al arcángel Rafael también.
Es un arcángel que nos conecta con la capacidad de sanación. Liberen los pulmones. Siento como una compresión en los pulmones. Así que respiren. Vamos a activar nuestra conciencia de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos la capacidad de autosanación. ¿Sí? Yo lo que hago es prestar mis manos para mover la energía, pero son ustedes los que eligen qué liberar. Su campo sabe qué necesita liberar respecto de esta energía de procrastinar. Entonces permitan que la energía que necesite ser liberada sea liberada. Respirad. Vamos a activar la conciencia de autosanación hasta el nivel celular, ¿sí? Para liberar cualquier energía que haya en nuestras células, básicamente en la materia, que haga que nosotros pospongamos lo que tenemos que hacer. Bueno, yo ahora voy a explorar. Ustedes van a permitir, cuando ustedes decidan, liberar cualquier energía de este hábito de retrasar las cosas. Tengo una revolución en todo lo que es mi plexo solar. Y el canal central detrás de la columna, a esa altura. Y la garganta. Como les decía, esto viene de lugares muy profundos del campo, viene de otras experiencias que ha vivido el alma. Porque siento mucha energía de resistencia. Si viniera de afuera esta, como no aguantar la presión. Esa es la definición, básicamente, no aguantar la presión. Como si estuviéramos todo el tiempo y de hecho yo creo que en gran medida es así, presionados para hacer algo, para cumplir con algo, para responder a algo que alguien quiere. Si hoy las redes también hacen que esto sea más vertiginoso, entonces es aún más intensa la presión y lo que genera es lo opuesto. Es muy importante
discernir qué es importante y qué no es importante. ¿Sí? Sí, esto ya viene de otras vidas. Y no solo experiencias nuestras, como les decía, son experiencias de nuestros ancestros también, que bloquean el campo. Tal vez ellos trabajaron por nosotros mucho. Nosotros tenemos como muchas oportunidades de dejar de hacer cosas. La tecnología nos distrae bastante. Y ellos por ahí no tenían esto, ¿no? Entonces ellos por ahí viene como esta energía de tanta necesidad de dejar de hacer, ¿sí? También hay un efecto de justamente esta energía que es como un rebote en lo que sería el sistema nervioso, ¿sí? Porque esto genera estrés, el no hacer genera estrés de todas formas, sobre todo si estoy registrando que no estoy haciendo, ¿no? Entonces, vamos a desprogramar. Está conectadísimo a la energía de la tiroides, ¿sí? Estoy limpiando. Y además es una energía que tiene una vibración extraña. Como si hace así. Y es también súper dura. Miren. También lo que es todas estas aplicaciones que hoy nosotros tenemos generan como una forma de distracción que a veces es inconsciente. Las personas pueden pasar mucho tiempo en una red social no haciendo absolutamente nada. O sea, no digo cuando algo es útil, o sea, vos estás porque estás aprendiendo, porque estás haciendo un curso, porque estás compartiendo una actividad, ¿no? Cuando uno está conectando con estas energías, pero para nada, o sea, cuando no te sirve, ¿sí? Que es mucho el tiempo que a veces perdemos para ver información que no es relevante ni de calidad, ¿sí? Es solo entretenimiento y está bien entretenerse, pero estoy todo el tiempo expulsando energía, pero no a este nivel, ¿sí? Sí, porque se mete en nuestro campo un tipo de energía totalmente inútil, pero que por otro lado nos tiene posponiendo.
Vuelvo a repetir, es muy importante la capacidad de discernir lo que tiene valor de lo que no tiene valor para mí, lo que, digamos, me sirve de lo que no me sirve. De lo que aprendo y de lo que solo estoy perdiendo el tiempo. Sí, hay momentos para perder el tiempo y está muy bien, pero no quedarnos atrapados, ¿no? En esto de perder el tiempo por cualquier cosa. Sí, vamos a recuperar también la energía que entregamos a través de las emociones negativas, la frustración, la duda, la inseguridad. Respira. Vamos a terminar de retirar todas las energías que estén quedando. Vamos a liberar todas las energías que estén quedando en el campo, conectadas a este hábito, y de dejar para otro momento cosas que para nosotros son importantes. Algo más, sí, todavía hay. Suelten toda la energía que hay en todo lo que es la parte de los pulmones y de la espalda. Porque hay como si fuera una cúmulo, una nube de energía que bloquea el paso. Entonces, la energía no sube. Todo el pecho lo van liberando. Plexo solar, garganta. Vieron que me costó hablar cuando empezamos con la sanación. Quedaba toda la energía trabada acá. Son todas esas emociones que se van como acumulando. Moverse es re difícil. Si vos tenés todo eso acumulado, moverte, ¿cómo lo haces? Algo más. Vamos a cortar esto que viene. El
entorno y que también es muy pesado. Dejemos que la energía suba, ¿sí? El arcángel Metatrón nos va a ayudar a ordenar nuestra energía en el campo y a liberar ese cúmulo de esa nube energética que nos impide cambiar incluso hábitos, ¿sí? Porque por ahí uno tiene la intención de hacer los cambios, pero si la energía está muy pesada te cuesta incluso hasta cambiar rutinas, ¿sí? Lo intentás y fracasás, como las dietas, ¿no? Alguien empieza una dieta y, digamos, la sigue un tiempo y después vuelve o cambia la rutina y entonces vuelve a lo de antes. Bueno, esto pasa lo mismo. Entonces vamos a liberar lo que bloquea. Ahora sí. Sentí como cuando respiré, como si hubiera salido una pileta, ¿vieron? Una pileta de natación. Ese aroma. Vamos a energizar, vamos a traer energías de autodisciplina y de orden. A nuestro campo, vamos a permitir que nuestro campo se ordene y genere nuevos hábitos más adecuados con lo que queremos conseguir, con nuestros planes, con nuestra realidad. Para ser autodisciplinado hay que estar en el presente también, eso es importante. Por eso dejamos de posponer, porque nos mantenemos en el presente. Sabemos que algo lo tenemos que hacer en tal momento. ¿Sí? Identificamos la sincronicidad que está asociada a eso que queremos conseguir y tenemos que hacer para conseguirlo. Respirar. ¿Sí? Va a ir liberándose en el campo toda la energía que fuimos limpiando. Y a medida que se va liberando, va a ir entrando esta energía. ¿Sí? De orden, de autodisciplina, de fluir. Y vas a sentir cómo se descomprime el plexo solar. Y esta energía se libera. Luego en meditación podés activarla con la meditación de autodisciplina, de la virtud, ¿no? Que trabajamos. Fue cambiando, ¿eh? ¿Cómo cambió? Libera toda la energía que está también en el corazón por detrás, ¿sí? Que está como si fuera pegada en los pulmones, liberada.
y dejas que esta energía limpia que está entrando ordene, sane, libere, desbloquee. Sentí la diferencia. ¿Cómo cambió? Bueno. Gracias. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañaron. Vamos a agradecerle al arcángel Metatrón y también al arcángel Rafael. Sí, el arcángel Metatrón nos ayudó a reorganizar, identificar cuáles son estas energías que ya no necesitamos. El arcángel Miguel nos ayudó a limpiar profundamente, ¿sí? Sobre todo lo que es la energía en esta zona, por delante y por detrás. Y todavía sigo eliminando energía. Sí, ustedes también pueden mover las manos hacia arriba si sienten que todavía está pesado, como para ayudar a liberar la energía. También por atrás. Respirá. Y sentí como tu campo entra en un equilibrio, en un orden que está ayudando a crear el arcángel Metatrón. Bueno, permitan que esta autosanación siga moviéndose en el campo. Va a estar un ratito moviéndose la energía, porque fue una energía bastante pesada. Así que permitan que salga, ¿sí? Ábranse a este proceso. Y fuertemente recomiendo que hagan en algún momento posterior la meditación sobre la virtud de autodisciplina, porque así la van a expandir, ¿sí? Van a intensificar el trabajo. Está fuerte. Bueno, espero que la hayan realmente disfrutado. Se sintió mucho el movimiento energético. Y bueno, como siempre los invito a aprender, a hacer nuestros cursos de autosanación. Obvio, podemos sanar a otros, pero mi recomendación siempre es aprender para vos, aprender y trabajar en tu autosanación, en tu evolución energética, y luego después trabajamos para ayudar a otros a integrar este proceso. La técnica que yo enseño es mi propia técnica, la fui desarrollando a partir de las que había aprendido, pero también de mucha canalización que voy recibiendo y que, digamos, fue parte de mi propio proceso de autosanación. Por eso para mí, primero la autosanación y luego, ¿sí? Trabajamos, expandimos, compartimos con otros. ¿Sí? Porque de hecho en ese proceso, entre que descubrimos que somos energía, aprendemos a equilibrarnos y desarrollamos nuestra prosperidad, es que realmente descubrimos cuál es nuestra esencia y nuestras habilidades. Ese es el plan, ¿sí? No solo aprender a mover la energía, sino más bien ir con, digamos, nuestra esencia y encontrarnos con ella.
a medida de que vamos haciendo el recorrido de autosanación. Así que bueno, el que esté interesado, por supuesto, está invitado a consultarme para cuando estemos abriendo nuevos cursos. Y bueno, también los invito a hacer con nosotros en Instagram las meditaciones online, que son, ahora estamos trabajando con las virtudes, ¿sí? Y por eso estoy completando un poquito con autosanación. Y bueno, pueden seguirme acá, suscribirse, que nunca, siempre me olvido, suscríbanse, denle like si les gustó y bueno, nos vemos en otra autosanación o meditación. Les mando un abrazo gigante, que tengan una semana maravillosa y que se llenen de amor.